Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y estoy deseoso de compartir con ustedes el día de hoy la parte que nos corresponde acerca de San Juan. Estamos en el capítulo 1, si no mal recuerdo, y bueno, pues vamos a continuar con esta lectura. La compañera Marla nos ayuda con la Biblia. Adelante, Marla. Claro que sí, Víctor. Muy buenos días a todos. Y sí, estamos en el capítulo 1, versículo 9, con el tema El verbo hecho carne. Y voy a leer del 9 al 13, que dice así. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Bueno, la escritura es muy clara, pero muchas veces nosotros, como malos intérpretes de la escritura, no queremos aceptar algunas cosas que ella dice. Por ejemplo, cuando le dices a alguien que hay hijos del diablo y hay hijos de Dios, dice, no, todos somos hijos de Dios porque somos creados por Dios y porque Dios nos dio un espíritu. Espérame, eso no dice la escritura, ¿no? O sea, la escritura dice que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Es lo que dice. Y dice que se nos dio un espíritu, pero un espíritu humano, no el Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros no nacimos con el Espíritu Santo, ni tampoco somos eternos. La escritura no dice eso. Entonces, si vamos a Génesis, al capítulo 3, versículo 20, 21, 22, vayamos allá para recordar esta parte que nos enseña que nosotros somos seres mortales y no inmortales. Génesis, capítulo 3. Versículo 21, ¿cierto? ¿Sí? Dice así. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sígale. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ok. Aquí está diciendo que el hombre, al abrir los ojos acerca del bien y el mal, se había convertido en un pecador, pero que no podía él, el hombre, llegar al árbol de la vida, porque comería del fruto y sería eterno, viva para siempre, dice. Por eso había que cerrarle el camino del árbol de la vida, para que el hombre no viva para siempre. Para llegar a ser hijo de Dios es un proceso. Primero se es oyente, porque por el oír viene la fe. Luego se es creyente. Luego se es discípulo. Y luego se es hijo de Dios. 4 partes, ¿sí? No nacemos como hijos de Dios. Hemos nacido fuera de Dios. Hemos nacido en en la esclavitud. Hemos nacido en la muerte. En el reino de la muerte hemos nacido. Así que estábamos separados de Dios.
no estábamos con Dios, nacimos fuera de Dios. Por eso se tiene que vivir un proceso de transformación para llegar a ser hijos de Dios. Así que si hemos nacido de la muerte, dentro de la muerte, veamos lo que nos dice el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3, del 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, del 8 al 10, dice así: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas si ni sabes de dónde Es, viene. es primera de Juan. Ay, me fui a Juan. Cierto. Sí, Es verdad, yo siempre lo confundo. Primera de Juan 3, el 8 al 10. del 8 al 10, aquí está. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Amén. Entonces, aquí nos señala una diferencia. Dice, los hijos, todos aquellos que practican el pecado son hijos del diablo, dice. Así con toda claridad. No se anda por las ramas. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cómo podemos lograr ser hijos de Dios? Y ese es el asunto aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta de que vino Jesucristo para romper las obras del diablo. Y si la obra del diablo es la muerte, Jesús vino a poner fin a la muerte para poder darnos vida eterna a través de su sacrificio. ¿Por qué? Porque hemos nacido mortales, no inmortales. Nosotros no tenemos un alma inmortal, sino un alma mortal, como expresa la palabra del Señor. Vamos a detenerlo para que el hombre no coma del árbol de la vida. ¿Qué representaba el árbol de la vida? Representaba al reino de Dios. Representaba el árbol de la vida. Hoy para nosotros el árbol de la vida es Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de él recibimos la vida. A través de él comemos del fruto de la palabra y nosotros, de acuerdo al conocimiento que vamos teniendo, que vamos adquiriendo, vamos estando de acuerdo con el reino de Dios y al estar de acuerdo con el reino de Dios y todas sus cláusulas, entonces nos hacemos ciudadanos del reino de Dios. Y como ciudadanos del reino de Dios, para ser ciudadanos del reino de Dios, tenemos que ser hijos de Dios. Pero antes no, somos criaturas de Dios. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3, dice así: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está. Dice el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás, el diablo. Entonces, éramos hijos, porque éramos participantes del reino de la muerte. Andábamos conforme a la voluntad de los pensamientos, del instinto natural. Andábamos en ese asunto. Por eso necesitábamos de un Salvador, alguien que nos rescatara de la muerte y nos diera vida. Por eso se necesitaba de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Que con su sacrificio nos liberara. ¿Y qué sucedió con el sacrificio del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que pasó? Vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Muy bien, dice así. Y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Aquí dice que Jesús, a través del sacrificio, nos da vida, nos rescata de ese acta que era contraria. La paga del pecado es muerte. Entonces, si Jesús nos ha perdonado los pecados, nosotros tenemos vida. Ya no andamos en la muerte, sino andamos en el camino de la vida porque hemos pasado del reino de la muerte al reino de la vida. Por eso la promesa de Jesús es darnos la vida eterna. Vayamos a San Juan 3:16. Muy bien, 3:16 dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para que todo aquel no muera, sino tenga vida eterna. Todo aquel que ponga su fe en Cristo Jesús no muere, sino tiene vida eterna, dice ahí. Ahora, ¿cuál es el proceso? Vayamos a lo que nos dice Jesús en San Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bien, sí, perdón. Aquí le está hablando a Nicodemo, un maestro de la ley, y le está diciendo que si no nace de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. De agua y espíritu, dice. Así que tenemos que entrar al reino de Dios a través del agua y del espíritu. Es lo que está aclarando el Señor Jesús aquí. Y, y bueno, para poder nacer de nuevo, es decir, para poder tener una nueva vida, para andar en novedad de vida, necesitamos pasar por ahí. Vayamos al capítulo 6 de Romanos, Romanos 6, Muy bien. A ver, aquí del 1 al 5.
Romanos 6, del 1 al 5, dice así: muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Amén. Aquí habla claramente el apóstol Pablo, nos dice que nosotros, para andar en una nueva vida, necesitamos ser bautizados, dice, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. El bautismo es un mandamiento porque Jesús dijo, si no naces de agua y espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Así que el bautismo es un mandamiento de salvación. Y lo dice el apóstol Pedro, veamos qué dice el apóstol Pedro, en Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Bien, dice así el 21, aquí está. Ajá. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Amén. Aquí está hablando el apóstol Pedro que es un proceso, que al ser bautizado no nos va a quitar nuestro instinto ni los deseos de la carne, pero que debemos de andar en novedad de vida. Es decir, que tenemos que hacer morir al pecado en nuestros cuerpos. Hacer morir al pecado en nuestros cuerpos es el trabajo del cristiano diariamente, porque tenemos la consigna de no pecar. Bien, aquí dice, el bautismo que corresponde a esto hoy salva nuestras vidas. Ahí está hablando el apóstol Pedro de la importancia del bautismo como la puerta que nos lleva al cambio del reino de la muerte al reino de la vida. ¿Sí? El reino de la muerte, que es donde nacimos esclavizados, pero ya no estamos en esa mesa, ahora estamos en el reino de la vida, estamos en la mesa con el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque hemos pasado por esa puerta. Ahora vayamos a Hechos, capítulo 2, versículo 38, donde el apóstol Pedro obedece el mandamiento. Dice así, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí está, agua y espíritu. Que tenemos un bautismo que es el bautismo, una tumba acuática. Así que no es porque yo levante la mano y porque yo creo en Cristo y porque yo conozco su nombre, no, es la práctica. Aquí este voto de fe que nosotros hacemos una vez que nos hemos arrepentido y hemos entendido las doctrinas del Señor Jesucristo, entonces vamos a una tumba acuática. No pueden ser bautizados los niños, ¿por qué? Porque ellos no tienen entendimiento real de lo que es el pecado, ni tienen la fuerza para estar comprometidos con Dios. Por eso es solamente los adultos pueden hacerlo. El bautismo, solamente los adultos. ¿Por qué?
porque un niño no entiende esa condición. Aquí, en la escritura, en ninguna parte de la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay un solo bautismo trinitario, ni hay un solo bautismo que sea, mm, que sea de niños, ni un solo bautismo. Todos los bautismos están en el nombre de Jesús. Y vamos a ver por qué en el nombre de Jesús. Vayamos pues a Mateo 28, 18, 19. Muy bien, Bueno, a dice, partir del 17, perdón. 17, 18, 19. Sí. perfecto, desde el 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, hasta ahí, ¿no? 18. Sígale. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, ahora vamos a ver. Ahí dice que sean discípulos. ¿Recuerdan? Yo les dije, primero son oyentes, luego creyentes, luego discípulos, o sea, conocedores de las enseñanzas, de las doctrinas. No se puede bautizar a una persona que no tenga conocimiento. Y luego, después de esto, nos dice pues que vayan y luego dice en el nombre. Si ustedes ven claramente ahí, dice nombre, uno solo. Es singular la palabra. ¿Puedes leer ahí, Marla? ¿Sí? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y En del el Hijo. nombre, Uh-huh. singular, singular. Y luego menciona tres títulos. No hay ningún nombre ahí. Hay tres títulos. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Tres títulos. Espíritu Santo no es nombre. Espíritu es energía y santidad significa limpieza, una energía pura. Entonces, ahí no hay nombres. Veamos. Sin embargo, en el versículo 17 dijo el Señor Jesús, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ahora cuando dice aquí, bautizándolos en el nombre singular, si se le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra, ¿quién representa al Padre? ¿Quién representa al Padre? Pues Jesucristo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesucristo. ¿En qué nombre bautizó Pedro la primera vez que se usó el bautismo después de la llegada del Espíritu Santo en el Pentecostés? ¿En qué nombre bautizó Pedro? ¿En el nombre de Jesucristo? ¿Estaba equivocado Pedro? No, estaba en lo correcto, porque primero Jesús les declara un misterio, porque está hablando de sí mismo, está hablando de sí mismo. Él representa al Padre, Él es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y toda autoridad le fue dada a Jesucristo. Vayamos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12 dice así. Ver, aquí está. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está. No hay otro nombre más que Jesucristo. Es el único nombre por el cual nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia del Padre. Él es el mediador.
Él es el mediador, no hay otro. Él es el único mediador. Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo, mm, capítulo 5, versículo, capítulo 2, versículo 5. Sí. Primera de Timoteo 2, 5. Bien, dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué está diciendo ahí? Que hay un solo mediador. Sí, acuérdense que al Padre nadie le ha visto jamás. Es Jesucristo quien lo ha dado a conocer. Y él representa al Padre porque bien lo dijo a Felipe. Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y aún no me conoces. ¿O no crees que el Padre y yo uno somos? Entonces, vamos entendiendo, es lo que dice la Escritura, el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, sino en Cristo Jesús. Así que tampoco hay otro mediador, ¿sí? Hay un solo Dios verdadero y un mediador, y este es Jesucristo. A través de Él, de su sacrificio, de su enseñanza, de su instrucción, nosotros hemos conocido al Padre y le amamos. Y aquí la autoridad la tiene Jesucristo. Si, si nosotros decimos, bautizamos a alguien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay ningún nombre, no hay autoridad ahí. Son títulos nada más. ¿Sí? Por ejemplo, mm, nosotros somos ¿qué? Podemos ser padres, podremos ser hijos, y tenemos un espíritu. Entonces, ¿qué digo yo? Yo soy padre, soy hijo y soy espíritu. Ah, bien, pero ¿y cómo te llamas? Porque no es, el padre no es nombre, hijo no es nombre, espíritu no es nombre. ¿Cómo te llamas? No, pues me llamo Víctor. Ah, bueno, Víctor. Sí, porque el, el nombre lleva en sí una autoridad jurídica y Jesucristo es una autoridad. Por eso, cuando nosotros rezamos a Dios o hablamos con Dios, y todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, para que nuestra oración pueda tener validez. Por eso es importante comprender lo que Jesús nos dice. Recuerden que en San Juan capítulo 17, versículo 3, nos dice claramente, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Está muy claro esto, ¿verdad? Nacer de agua y espíritu, como le dijo a Nicodemo. Ese es el camino. Ahora bien, vayamos a la lectura de San Juan 1, el 12 y el 13. Es la lectura que tuvimos ahorita. Para retomarla, veamos. Sí, dice así. Ay, aquí está, del 12 al 13. Mm. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recuerden ustedes que Juan está hablándole a los cristianos, ¿sí? Aquellos que reconocen a Jesucristo y que han sido bautizados en Cristo Jesús y que han entendido la escritura y el proyecto de Dios. A estas personas que fueron bautizados se les perdonaron sus pecados y se les dio el don del Espíritu Santo, tal como nos señala Pedro. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo
para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, nadie que no cumpla las cosas como dice la Escritura puede decirse o llamarse hijo de Dios. Puede hacerlo, pero no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque a estos que creen en el nombre y que fueron bautizados, a estos se les ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios, porque no son engendrados por voluntad humana, no, ni porque alguien escribió, aunque sea la más eminencia para el mundo, no, no es por voluntad del presidente, del papa o de cualquier otro, no es voluntad de ellos, es voluntad de Dios. Entonces, por la voluntad de Dios, nosotros hemos sido hechos hijos de Dios porque hemos cumplido con el requisito para poder llegar a expresar nuestra fe en un acto de morir al pecado y andar en nueva vida, de no pecar. Ese es el trabajo, la santificación, que como final se tiene la vida eterna. Entonces, podemos entender esto, ¿verdad? Sí, que el bautismo es un mandamiento de Dios, pero que tiene que hacerse como Dios dice, no como dicen muchos, ¿sí? Ya te bautizaron, ¿qué hicieron? Nada, no me echaron agua en la cabeza. Eso no es bautismo. Bautismo, la palabra bautismo significa sumergir, lo que significa, ¿no? Y Pablo dice que es el símbolo de una tumba acuática. Esto quiere decir que en una tumba acuática pues te tienen que enterrar hasta el fondo y luego sales y resucitas, resurges. Es el símbolo de la muerte en Cristo Jesús y la vida en Cristo Jesús. Por eso es importante para nosotros el profesar nuestra fe de acuerdo a como la Escritura dice y no como dicen las tradiciones de los hombres que anulan el mandamiento de Dios porque no hay autoridad en ellos. ¿Por qué no hay autoridad? Porque no usan el nombre de Dios adecuadamente, el nombre de Cristo Jesús adecuadamente. Por eso esos bautismos no tienen validez para Dios. Para el hombre sí, pero no para Dios. Si queremos ser hijos de Dios, tenemos que vivir el proceso de ser oyentes, creyentes, discípulos, y a través del bautismo llegamos a ser hijos de Dios. Así es. Entonces, si no vivimos ese proceso, pues no vamos a ser hijo de Dios, aunque lo digan, pueden decirlo, pero están usurpando el nombre de Dios porque no es cierto que son hijos de Dios. Todos aquellos que han sido bautizados en los 3 títulos no tienen autoridad, sino que la autoridad está en el nombre de Jesucristo. Bueno, pues vamos a seguir con la lectura, por favor, Marla. Muy bien, voy a leer el siguiente párrafo que dice así, son 4 versículos. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios
nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. Así es. A Dios, el Padre, nadie le vio jamás. Es Jesucristo quien lo ha dado a conocer. Aquí el apóstol sigue explicando cómo Juan dio testimonio acerca de la luz, acerca de Cristo Jesús. ¿Por qué dio testimonio? Porque de este es el que yo les decía, ¿no? Que después de mí, eh, que después de mí vendrá alguien que era antes que yo. O sea, él está hablando de la preexistencia de Jesús, de la preexistencia de Jesús, de su ministerio. Y está hablando del cambio del pacto. Dice que Moisés vino y nos trajo el pacto de la ley y, y los sacrificios y las ofrendas. Pero Jesús traía el pacto de la gracia. Y la gracia es el perdón inmerecido que se nos da a nosotros, un perdón inmerecido que se nos dan a nosotros. Esa es la gracia de Dios, una liberación del pecado. Y se nos entrena todos los días para no quebrantar el mandamiento. Por eso estamos viviendo un campo de entrenamiento. Por eso no se nos toman en cuenta algunos pecados que cometemos que no son de muerte eterna. No se nos toman en cuenta, pero no es el hecho de que no se nos tomen en cuenta que vamos a seguir pecando, dice el apóstol Pablo, dice que a poco porque estamos en la gracia, seguiremos pecando. En ninguna manera. No, no, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos muerto a esto, a una vida pecaminosa y andamos en novedad de vida, pero tenemos que crecer en autoridad de nuestro cuerpo, en nuestro ser. Tenemos que ser maduros espirituales para tener dominio propio, para, para tener la nueva personalidad que nos habla la Escritura. Entonces, si queremos hacer esos cambios para tener una nueva personalidad, pues necesitamos entender que estamos comprometidos con Dios a no pecar. Ese es nuestro compromiso diario, no quebrantar su mandamiento. ¿Sí? Porque aunque se nos perdonan algunas cosas, no significa con esto que tenemos permiso para estar quebrantando la ley de Dios. No, sino que por cuestiones de, del desarrollo que estamos aprendiendo a ser como Jesús, no pecar, eh, nosotros cometemos errores. Por eso el apóstol Juan nos explica en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, nos explica, hijitos míos, les escribo estas cosas para que ustedes no quebranten el mandamiento. Pero si alguno ha quebrantado el mandamiento, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, ¿qué significa esto que Juan nos está diciendo? Bueno, está diciendo que a pesar de que seamos cristianos, podemos quebrantar el mandamiento de Dios, pero que no exageremos en una preocupación, sino que vayamos a Cristo, pidámosles perdón y busquemos la forma de cambiar ese aspecto en nuestras vidas. Es lo que dice el apóstol Juan. ¿Sí? Si alguno de ustedes ha quebrantado la ley, no se preocupe. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso, pues, vamos entendiendo que ser cristiano no significa ser perfecto, pero sí nosotros estamos desarrollándonos espiritualmente. Lo que pretendemos es el progreso espiritual y no la perfección espiritual. ¿Por qué? Porque Dios a su momento nos hará perfectos. En su momento Él nos hará perfectos.
estando convencidos de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará en el día de su venida. Dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo en Filipenses 1:10. Entonces, así que debemos de entender el proceso que nosotros estamos viviendo y ponernos a cuentas con Dios es importante, ¿verdad? Ponernos a cuentas con Dios diariamente es importante. A muchas personas les da pereza el hecho de hacer el paso 10, ¿sí? Que es de uso diario, ¿verdad? Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Ese es el inventario diario de nosotros y donde mm, mm, nos ayuda para que nosotros hagamos cambios profundos en nuestra personalidad. Pero las personas que no quieren hacerlo, pues no están obligados a hacerlo, pero si no lo hacen, pues simplemente no van a lograr la recuperación como la desean. ¿Por qué? Porque por una parte podrán tener abstinencia de ciertas cosas, pero siempre van a estar batallando con sus carácter, con su mal carácter, porque no hay sanidad emocional. Es como decir que la recuperación está a medias. Te abstienes de algo, pero no cambias emocionalmente, entonces sigues enfermo y tu enfermedad sigue creciendo. Así que muchas personas se quedan a gusto con la abstinencia, pues está bien, pero no es así. En Cristo Jesús no es así, ¿verdad? Tenemos que ponernos a cuentas con Dios todos los días, todos los días. Sigamos con la lectura. Muy bien, pues ahora el subtema se llama Testimonio de Juan el Bautista. Y voy a leer, dice así. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Bien. Elías, ¿eres tú el profeta? Dijo no. Él nunca se adjudicó ningún título Juan, ¿verdad? Sin embargo, Jesús dijo, vino Juan, ¿sí? Y Juan tenía el espíritu de Elías y era el profeta, pero no era el Cristo. Juan vino para abrir camino, para ir enderezando el camino. Él bautizaba para arrepentimiento, porque aún no había hecho el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no se había sacrificado, y por lo tanto aún no llegaba el Espíritu Santo a la vida común. El Espíritu Santo andaba con ellos, pero no estaba en ellos. Por eso cuando Jesucristo anda con los apóstoles, Él les provee de su Espíritu. Pero cuando Él se aleja, cuando Él es puesto en prisión, cuando Él es sacrificado, Él, él tuvo que pedirle al Padre que los ayudara. ¿Por qué? Porque perdieron la orientación, porque ya no estaba ahí el Espíritu de Cristo. Y ellos perdieron la orientación. Por eso más adelante Jesucristo aparece entre ellos,
porque ellos tenían miedo y estaban escondidos. Y estaban poniéndose de acuerdo para ver qué iban a hacer. Pero Pedro dijo, bueno, pues ¿para dónde vamos? Yo no, pues yo voy a ir a pescar. Ah, pues nosotros vamos contigo, dijeron, no. Pero en eso se apareció el Señor Jesús y les dio un soplo de espíritu para que no tuvieran temor. Los fortaleció con su espíritu y se puso de acuerdo con ellos, porque todavía no había llegado el Espíritu Santo a la vida del hombre. Por eso cuando dice una persona o algunas personas que ellos tienen a Dios dentro de ellos, pues de acuerdo a la escritura, no, no. Puedes, puedes caminar con Dios, pero todavía no eres engendrado por Dios si no vives ese proceso. Y el tercer paso dice que nosotros abrimos nuestras mentes y que la sabiduría de Dios se infiltra en nuestras mentes. El espíritu se infiltra en nuestra mente. Pero dice pues que nosotros por la obstinación volvemos a cerrar la ventana de nuestra mente. Esto significa que Dios está fuera de nosotros, no dentro de nosotros, de acuerdo al tercer paso. A veces las personas escuchan frases que parecen muy bonitas, pero que son bonitas, pero no están basadas en una realidad espiritual y suelen ser frases mentirosas, como esa que dice, no, yo me encontré a mí mismo y me encontré al amigo y me encontré a Dios. Ándale, pues, muy bonito, pero las cosas no son así. Puede ser muy romántico y muy bonito, pero no es cierto. Dios no estaba dentro de ti. Dios te dio un espíritu humano que necesita del espíritu de Dios para ser perfeccionado. Necesita unirse al espíritu de Dios. Y estamos separados de Dios, tal como dice en Romanos, capítulo 3 versículo 23. Vayamos allá a Romanos, capítulo 3 versículo 23. Dice así, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuanto todos hemos estado en el pecado, estamos fuera de la gloria de Dios. Y claro, dice ahí, ¿verdad? O sea, no es cierto que estamos juntos con Dios, al menos que vivamos el proceso de unirnos a Dios. Pero como Dios llama a todas las cosas que no son como si ya fueran, ¿verdad? Como le dijo a Pedro, te haré pescadores de hombres. Ya no serás un pescador, ¿no? Sino ahora serás pescador de hombres. Bien, el asunto aquí es que cuando Dios dice, mm, si llega una persona, un oyente, y empieza a creer en la escritura, esa persona tiene el resguardo de Dios. Desde el momento en que está ahí, tiene el resguardo de Dios para que siga el camino hasta que, hasta que llegue al punto de llegar a ser engendrados de Dios. Pero Él fortalece la obra desde el momento en que la persona se dispone a escuchar a Cristo Jesús, a hacer su voluntad. Desde ese momento, el Espíritu de Dios está con Él, pero no está en Él. Cuando esté en Él es cuando ya llegue a profesar su fe. Y entonces ya no estará con Él, no andará con el Espíritu de Dios, sino el Espíritu de Dios estará en Él. ¿Sí? Por lo pronto tiene que beber del Espíritu que Dios da.
su palabra, para que pueda comprender el proyecto de salvación y de sanidad espiritual que proviene de Dios. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar con otra lectura, otro pedacito. Sí, Sí. sí, porque este es el último párrafo de este testimonio de Juan y dice así: y a los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y ahí termina ese tema. Ok. Sí, Juan venía preparando el camino. Por eso muchas personas que recibieron el Espíritu Santo era porque ya habían sido bautizados. Solamente les faltaba el bautismo del Espíritu. Y fueron 120 personas los que recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés. Y fueron más de 3,000 los que fueron bautizados en ese Pentecostés, ¿verdad? Entonces, ahí da comienzo a la congregación cristiana, a la iglesia de Dios en Cristo Jesús. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí esta reflexión, en el capítulo 1 de Juan. Ya vamos a continuar entonces con la otra parte que sigue, donde ustedes comparten experiencia, fortaleza, esperanza o también comparten sus dudas. Voy a cerrar la grabación para que estemos en plena confianza de hablar.